En este vídeo voy a hablar de los alimentos que podemos ver en la pirámide alimenticia. Aquí podéis ver la pirámide alimenticia. Primero hablaremos de las bebidas, ya que hay distintos tipos: calientes, frías, con gas. Después trataremos los cereales y el pan. Después pasaremos a hablar de las distintas verduras más comunes que podéis encontrar en España. Y después de las frutas. Luego pasaremos a tratar los distintos tipos de carne y de pescado que podéis comprar en el supermercado. Los productos lácteos son también parte importante de la dieta en España. Y finalmente hablaremos de la parte más dulce, la bollería y, por supuesto, los dulces. Vamos a hablar ahora del primer grupo, las bebidas. Comenzamos con la bebida más importante para las personas, el agua. El agua se puede comprar y beber en botella o se puede beber en vaso. Por supuesto, también la podemos obtener del grifo. Pasamos al segundo grupo. Ahora vamos a hablar de las bebidas gaseosas o refrescos. Las bebidas gaseosas más populares son la naranjada o refresco de naranja, la cola o la limonada o refresco de limón. Estos tres refrescos se pueden comprar y beber en botella y en lata. Vamos a por el tercer grupo. En este caso hablamos de bebidas calientes. Las dos bebidas calientes más populares son el té y el café. Además, en España es muy común tomar chocolate caliente, sobre todo los fines de semana. Estas tres bebidas se suelen servir en taza. Y vamos a por el último grupo, que, aunque no esté en la pirámide alimenticia, es muy popular. Son las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza son muy comunes a la hora de la comida, de las cenas o a la hora de tomar alguna tapa en un bar de tapas. Además, cuando se sale con amigos, sobre todo por la noche o en la sobremesa, también es común el cóctel o una copa. Estas cuatro bebidas se suelen tomar en copa o en vaso. Pasamos ahora a hablar de los cereales y el pan. Comenzamos con el vocabulario de los cereales. Los cereales más comunes son el arroz, el trigo, el maíz y para el desayuno también solemos tomar cereales. En este caso hablamos de esos cereales que compramos en paquete y que vienen azucarados. Ahora pasamos a hablar del pan. Si vas a una panadería en España, encontrarás muchos tipos de panes, pero en general
puedes usar el siguiente vocabulario. Puedes comprar barras de pan o pan de molde, también una baguette o quizá una hogaza de pan. Vamos con las frutas y las verduras. Comenzamos con el vocabulario de las frutas y vamos a hablar de las frutas más populares. Por supuesto, estas no son todas las frutas que podéis encontrar en un supermercado, pero sí las más conocidas. Empezamos con el limón, la naranja y la mandarina. Estos tres productos son cítricos. Los cítricos son frutas que se cultivan tradicionalmente en España. También son muy populares la fresa y las cerezas. La pera, la manzana y el plátano son las tres frutas que más se toman. En verano son también muy populares la sandía, el melón y la piña. Pasamos ahora a las verduras más conocidas. Primero vamos a hablar de el pimiento, la cebolla, el tomate, la zanahoria y la lechuga. Estos productos los encontraréis en el departamento de verduras de un supermercado y es lo que más se encuentra dentro de las ensaladas. Aparte, también se usa mucho el ajo, el calabacín, la berenjena, el brócoli, la coliflor, la calabaza y los champiñones. Por supuesto, en el supermercado encontraréis muchas más frutas y verduras, pero aquí tenéis un vocabulario general que os ayudará a comprar. Pasamos al pescado y la carne. Comenzamos con el pescado. Si vais a una pescadería, veréis que hay dos apartados distintos. Tenemos pescados y también podéis comprar marisco. Bien, el pescado ya lo conocéis, pero ¿sabéis diferenciarlo de el pez? Bien, el pez es el que vemos en el mar, como estos tres, nadando, vivos. Sin embargo, el pescado es lo que encontramos en la pescadería y podemos comprar para comer. El pescado se puede comprar en filete o rodaja. Y los pescados tienen espinas. Ahora pasamos al marisco. El marisco se puede dividir en crustáceos, como la langosta o la gamba, y también en moluscos, como las almejas, el calamar o el pulpo. El marisco es muy popular en España. Bien, ahora vamos a pasar a la carne. Si vais a una carnicería, en España podréis ver que se puede comprar carne fresca y también fiambre. Esto suele estar separado en el mostrador. La carne fresca más popular es el pollo y se suele comprar mucho pechuga o muslos, y luego también es muy popular
la carne de ternera, que se suele comprar en filete o chuleta. Lo mismo que la carne de cerdo, que también se suele tomar o comprar en filete y chuleta. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del fiambre. El fiambre es una carne que se cocina o se prepara de forma curada o ahumada para que se conserve durante más tiempo. Y esta carne además se puede comer fría. En España lo más popular es el jamón cocido, como también los jamones de pavo y pollo, además de los chorizos, el salchichón, las longanizas, las salchichas para comer frías o calientes y, por supuesto, el jamón serrano. Y ahora vamos a hablar de los productos lácteos. Los productos lácteos son los productos que se hacen a partir de leche. Aunque siempre que hablamos de leche pensamos en la leche de vaca, en España la leche de oveja y cabra es también muy popular, sobre todo para preparar quesos y yogures. Comenzamos hablando del producto estrella, la leche. La leche se toma sobre todo para desayunar, pero también en las meriendas de los niños. Puede comprarse fresca o pasteurizada. La leche fresca aguanta solo un par de días en la nevera y la pasteurizada mucho más tiempo. También está la leche condensada, que es una leche dulce y cremosa que sobre todo se utiliza para postres. Pasamos a la mantequilla para untar en el pan. Y la nata. La nata puede comprarse y usarse líquida o montada. Esta última sobre todo en postres. Además, otro producto muy popular es el queso curado. El queso curado es más duro, pero también está el queso fresco, que es más blando y cremoso y se puede untar. Pasamos a el yogur y por último el helado, que también entra dentro de los productos lácteos, aunque es un dulce. Y vamos a llegar al final con la parte más dulce, la bollería y la repostería. En España, las galletas es lo que más se consume en los desayunos dulces. Además, los bollos son muy populares. Podéis encontrar magdalenas o donuts o bollos como los croissants. Por supuesto, dependiendo de la zona y la comunidad, estos bollos tienen distintas formas, distintos sabores y distintos nombres. En la parte de repostería encontraremos una tarta o un bizcocho. ¿Y cuál es la diferencia entre tarta y bizcocho? Pues bien, si vemos un trozo de una tarta, las tartas suelen tener una cobertura, es decir, la parte de arriba, muchas veces de chocolate, y un relleno, generalmente de cremas. El bizcocho, por el contrario, no tiene esta cobertura y relleno. Y ahora pasamos a los dulces. Llamamos dulces a todo aquello que tiene un sabor dulce y generalmente se toma como tentempié o a lo mejor en las meriendas. Tenemos las cremas de chocolate, que se usan mucho en las meriendas, y el chocolate. Luego, dulces populares son las gominolas, las piruletas, los caramelos y las barritas dulces, que pueden ser de chocolate, de caramelo, etc.
Y aquí terminamos con el vocabulario de los alimentos que podemos ver en la pirámide alimenticia. Sígueme en Instagram y Facebook para descubrir más contenido como este. Y si te ha gustado, no olvides darle a gustar y suscribirte para no perderte nada.